El 29 de febrero de 2016 parecía un día como cualquier otro en el pequeño pueblo de Alexis Lucia Road, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Pero toda la tranquilidad se rompió cuando el 911 recibió la llamada de un hombre. Consternado, dijo que su cuñada, de 43 años, acababa de confesarle que había ultimado a su marido después de descubrir que éste le era infiel. Los oficiales no tardaron en apersonarse en la vivienda, ubicada en aquel mismo poblado. Allí encontraron rastros hemáticos y 3 víctimas: Giovanni, de 33 años, el esposo de la mujer que parecía haber cometido el crimen; Geoffrey, de 39 años, y Stephanie, de 33. Todos tenían múltiples heridas. ¿Qué habían hecho estas 3 personas antes de ser asesinadas? ¿Cómo era posible que aquella mujer hubiera arremetido con tanta furia? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Crystal Leah Gambino, cuyo apellido de soltera se desconoce, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos. Pasó su infancia en el pequeño pueblo de Alexis Lucia Road, en el condado de Gaston de Lockville. Allí los pocos habitantes se conocían entre sí, y la paz era algo común de todos los días. Cada domingo, Crystal asistía con sus padres y su hermana a la iglesia cristiana Monte de Sion. Los demás creyentes la veían como una niña alegre y simpática, aunque un poco tímida. En su tiempo libre, a Crystal le encantaba escuchar música y tocar la guitarra. Más tarde, a la edad de 13 años, comenzó a ir a todo tipo de conciertos. Su pasión por aquel arte era tan grande que cuando cumplió la mayoría de edad, decidió mudarse a Hawái, probablemente pensando que tendría más oportunidades de volverse famosa allí. Empezó a tocar la guitarra por dinero y a escribir sus primeras canciones, basándose en sus propias experiencias de vida, aunque sumando algunos aspectos religiosos. Eventualmente, Crystal se animó a crear una cuenta de YouTube y a subir su música. Sus géneros predilectos eran el grunge y el rock alternativo, por lo que no tardó en captar la atención de los oyentes de ese nicho. Les gustaba mucho su voz áspera, ronca y cómo susurraba. Durante los siguientes años, Crystal formó parte de algunas bandas de música y luego creó una propia, llamada Crystal Gambino Band, en la que tocaba principalmente folclore. Llegó a tener casi 250 canciones en su canal, y si bien no era famosa, tenía una buena cantidad de oyentes que la iban a ver a sus conciertos, lo suficientes para poder vivir de la música. Todo marchaba relativamente bien en su vida, hasta que decidió volver a su ciudad natal, donde conoció a un hombre que daría vuelta a su mundo. Su nombre era Giovanni James Gambino y había nacido el 3 de julio de 1975 en Brooklyn, Nueva York. Creció en el seno de una familia cristiana, adoptando sus creencias. Aunque no se comportaba como un hombre muy religioso, le encantaba alardear. Decía que era el nieto del famoso capo de la mafia neoyorquina, Carlo Gambino, que había atemorizado a la ciudad desde 1950 hasta 1970 aproximadamente. Encima, esto no parecía ser más que una burda mentira, ya que los registros de su familia no indicaban conexión alguna con el reconocido criminal. Cuando Giovanni conoció a Crystal, era propietario de un negocio de vinos, a la vez que formaba parte del Partido Republicano. Era un miembro muy activo, que estaba al frente de la campaña de un candidato para el Congreso de la Nación. Al poco tiempo de conocerse comenzaron una relación, y poco después tuvieron una hija. Fue entonces que se mudaron a una casa rural que había construido el bisabuelo de Crystal, de 3 habitaciones. Solían asistir a la iglesia Monte de Sion, y parecían a primera vista 2 personas comunes y corrientes. De hecho, la mayoría de los vecinos de Alexis Lucia Road los tenían en alta estima. Estaban felices de haber visto a Crystal crecer para convertirse en una madre y esposa, con una familia aparentemente perfecta.
Pero puertas adentro, la situación era un verdadero infierno. La pareja peleaba constantemente y se separaba para reconciliarse poco después. En 2009, la violencia escaló al plano físico y Crystal solicitó una orden de restricción contra Giovanni. Sin embargo, la policía no creyó en la veracidad de sus dichos, o al menos, en que la situación fuera tan terrible como ella decía. Por esa razón, no le otorgaron la orden y las agresiones siguieron. Frustrada, la mujer pidió el divorcio y solicitó la custodia completa de la hija que tenían, además de la manutención por parte de su esposo. Pero poco después la pareja volvió a juntarse y todas las demandas quedaron en la nada. La situación familiar empeoró en 2011, cuando las autoridades descubrieron que Giovanni había cometido fraude contra el Bank of Grenet 10 años atrás. El hombre se habría juntado con sus socios para pedir un préstamo de alrededor de $260,000, falseando algunos documentos. Hicieron pasar a uno de los asociados con buena posición económica como para calificar para aquel préstamo, destinado a iniciar el negocio Gambino New York Deli and Specialty Foods, un lujoso restaurante. Además, habían estafado a Richard Alan May, un vendedor de autos, que firmó la garantía del préstamo. Finalmente el grupo se repartió el dinero y cada miembro la gastó con fines personales. Pero este no era el único problema que Giovanni tenía con la justicia. Había 2 empresas asociadas a su nombre, que tampoco eran completamente legales. Una de ellas era una organización religiosa benéfica, sin fines de lucro. La otra una compañía llamada Gambino Wine Parts. Como si esto fuera poco, Giovanni utilizaba 2 nombres falsos, Dimitrius Stokes y Dimitrius Ellert, para votar en la Junta Electoral de Carolina del Norte por el Partido Republicano. Cuando las autoridades descubrieron todo lo sucedido, Giovanni fue demandado y la pareja tuvo que declararse en quiebra e hipotecar la casa donde vivían. A raíz de esto, la relación entre ellos solo empeoró. Durante el año 2012, Crystal volvió a acusar legalmente a Giovanni. En aquella ocasión, lo hizo por supuestas amenazas contra su vida, cargo que también fue desestimado por la policía. Para ese entonces, la familia de la mujer estaba sumamente preocupada por ella. Afirmaban que Giovanni estaba intentando aislarla de sus seres queridos y que la manipulaba constantemente. Todos notaron que la salud mental de la mujer empeoró, llegando a ser arrestada en 2 ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol. Giovanni, por su parte, se mostraba ante el mundo como un buen padre y marido, preocupado por su esposa. Incluso les pedía a sus allegados que oraran por ella. Sus familiares, por otro lado, describían a Crystal como una mujer loca que hacía todo por perturbar la paz de su marido. Pero lo cierto es que el hombre estaba poco y nada interesado en la salud de su mujer. Al hecho de que era sumamente violento, se sumaban una serie de infidelidades. En febrero de 2016, Giovanni se registró en una página web llamada Craigslist para concretar una cita con una pareja swinger, es decir, un matrimonio que quería tener relaciones íntimas con otras parejas. El aviso que respondió lo habían puesto Geoffrey Glenn Gillan, de 39 años, y Stephanie Lynn Sánchez, de 33. La mujer había nacido el 22 de enero de 1983 en Pasadena, Texas, y fue descrita por sus conocidos como una chica risueña y alegre que amaba a los animales. En su tiempo libre, andaba a caballo y cuidaba de perros callejeros. Pero conforme fue creciendo, Stephanie desarrolló una adicción a las drogas. Desde que era adolescente, pasaba largos periodos consumiendo y luego se mantenía limpia por algún corto tiempo. Esto lo lograba regresando a Texas, donde recibía la ayuda de su madre, su padre Eddie Haim y su hermano Ross. Cuando tenía 17 años, Stephanie quedó embarazada y dio a luz a una niña llamada Sydney, que fue criada principalmente por sus abuelos. Al llegar a la mayoría de edad, Stephanie se alistó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde conoció a su primer esposo, que era militar. En 2009, Stephanie abandonó el ejército y volvió a consumir drogas, siendo arrestada por posesión en numerosas ocasiones. Eventualmente se divorció
y pasó los siguientes años con recaídas por su adicción. A fines de 2015, su vida pareció encaminarse, ya que conoció a Geoffrey, con quien inició una relación sentimental. El hombre había nacido el 9 de febrero de 1997 y de su vida se sabe poco y nada. Si bien tenían un vínculo estable, vivían en la extrema pobreza, en el Greenleaf Mothern, un hotel cuya estadía costaba $55 la noche. Ninguno de los dos tenía un trabajo fijo, pero se especulaba que presuntamente vendían drogas y eran trabajadores íntimos. A principios de febrero de 2016, Stephanie le dijo a su padre que quería regresar a Texas para desintoxicarse. Esa vez sería para siempre. En ese entonces, Eddie estaba haciendo una entrevista de trabajo en Dallas y recibió la noticia con alegría. Incluso le ofreció a su hija mudarse juntos para lograr mejor su cometido, pero tristemente, esto no pudo llegar a ocurrir. Después de contactar con Geoffrey y Stephanie por el sitio de citas, Giovanni pactó el encuentro para el 29 de febrero de 2016. Eligió esa fecha específicamente porque Crystal no se encontraría en la ciudad. Si bien algunos medios indican que la cita sería pagada con sustancias, no se ha podido confirmar si realmente Giovanni habría contratado a la pareja o si simplemente acordaron verse por intereses reales. El día pactado, el hombre salió de su casa en Alexis Lucia Road, llevando a su hija de entonces 9 años a la escuela, y luego condujo hasta Charlotte, un sitio bastante cercano, donde recogió a Geoffrey y a Stephanie. Los tres juntos se dirigieron hacia la casa de Giovanni, donde procedieron a tener relaciones. Todo parecía marchar bien, hasta que Crystal llegó inesperadamente a su hogar, abrió la puerta del dormitorio y encontró a su marido y a sus invitados en la cama. Completamente encolerizada, tomó una pistola Magnum calibre .44 y una caja de cartuchos. Acto seguido, abrió fuego y disparó hasta en 15 ocasiones, recargándola al menos 2 veces. Así le quitó la vida a Giovanni, a Geoffrey y a Stephanie. Una vez que los tres estaban sin vida, Crystal pensó en cómo podía hacer para ocultar el crimen. Metió la ropa que se encontraba en la cama, donde su marido había tenido relaciones, en la lavadora, y arrastró el colchón hacia el patio. También escondió los casquillos del arma. Luego utilizó una carretilla para sacar el cuerpo de Stephanie. Después la cubrió con más basura y con un árbol de Navidad. A Geoffrey y Giovanni los dejó completamente sin ropa en el piso del dormitorio. Pensó en quemar los 3 cuerpos, pero no se animó. Estaba demasiado nerviosa y había comenzado a sentir remordimiento por sus actos. Finalmente, Crystal desistió de limpiar el lugar de los hechos y se fue a buscar a su hija a la escuela. Más tarde, condujo su auto hasta la casa de un familiar. Sentía culpa y quería confesar lo sucedido. Una vez allí, relató todos y cada uno de los detalles del escabroso crimen y le pidió a su hermana que se hiciera cargo de su hija. Estaba segura de que la arrestarían, aunque se negaba a ir a la policía para declarar, y eventualmente, la justicia llegó por ella. Una vez que Crystal se marchó de la casa, alrededor de las 8 de la noche, el marido de su hermana levantó el teléfono y marcó el número de la policía local. En la llamada, les dijo a los agentes que su cuñada acababa de confesarle a él y al resto de la familia que había asesinado a su marido. También dijo que el crimen había ocurrido porque lo sorprendió durmiendo con otra mujer, que llevó el cuerpo de esa al patio trasero en una carretilla y que pensaba quemarlo. Por último, la describió como una persona moderadamente loca y que no estaba seguro de que lo narrado fuera cierto, ya que Crystal solía decir mentiras. Rápidamente los oficiales se dirigieron hacia la casa ubicada en Alexis Lucia Road, donde los esperaba el cuñado de Crystal. Les ofreció las llaves de la casa y se quedó afuera sin animarse a entrar. Cuando los agentes pasaron hacia el dormitorio, vieron la siniestra escena. Un reguero de sangre inundaba todo el piso, donde se encontraban los cuerpos de Geoffrey y Giovanni, sin prenda alguna. Ambos tenían una considerable cantidad de heridas de bala. En el patio, bajo los escombros y el árbol de Navidad, estaba Stephanie, también sin ropa. Además estaba tapada por cenizas
y contaba con múltiples disparos. Poco después, los paramédicos se apersonaron en la vivienda. La policía tenía la esperanza de que alguna de las víctimas sobreviviera, pero nada pudieron hacer. Todos habían recibido heridas mortales. En la lavadora, los agentes encontraron las sábanas manchadas con fluidos que evidenciaban que el trío había tenido intimidad antes de fallecer. Mientras seguían las investigaciones en el lugar de los hechos, otra unidad de la policía se dirigió hacia la casa de los familiares de Crystal, a donde la mujer había regresado. Le dijeron que estaban allí para arrestarla por el asesinato de su esposo y de la otra pareja. La mujer no negó su autoría en el crimen, ni tampoco ofreció algún tipo de resistencia. Al día siguiente, se presentó en los tribunales locales, donde fue acusada por 3 cargos de asesinato en primer grado. Si bien nuevamente admitió haber realizado el crimen, también narró el infierno al que la tenía sometida su esposo. Incluso mencionó la orden de restricción, el intento de divorcio y la última acusación por violencia de género. Pero nada de eso sirvió para que la dejaran en libertad. Quedó detenida en prisión preventiva, en la cárcel del condado, sin derecho a fianza. Mientras tanto, la pequeña comunidad de Alexis Lucia Road se enteraba del triple homicidio. No podían creer que un sitio tan tranquilo hubiera sido escenario de aquella tragedia. Las opiniones respecto a Crystal y Giovanni estaban ciertamente divididas, y los medios no tardaron en apersonarse en el vecindario para entrevistar a los pocos conocidos de la pareja. Algunos vecinos describieron a la acusada como una persona violenta y agresiva. Una señora, que pidió que su identidad se mantuviera en secreto, declaró a los medios que el año anterior, Crystal le había apuntado con un arma para que la dejara en paz después de una serie de discusiones, aunque no creía que realmente fuera a dispararle. Desde entonces, se alejó de ella lo más que pudo. Pero otros residentes se mostraron sumamente sorprendidos por el crimen. David Robinson, dueño de un local del vecindario, aseguró que conocía a Crystal desde muy pequeña y que siempre le había parecido una persona normal. Giovanni, por su parte, también le parecía honesto y agradable. Robinson conversaba seguido con ambos en el porche de su casa mientras tomaban café y los encontraba muy simpáticos. Un primo de la víctima, llamado Bob Gagger, declaró que durante los meses previos al asesinato, Giovanni había estado preocupado por la salud mental de su mujer. Incluso le había pedido que rezara por ella. El psiquiatra de Crystal también dio fe de su deterioro mental, habiendo indicado en los documentos de las consultas que la situación era por demás preocupante. En cualquier momento, la mujer podría estallar de manera desenfrenada. También trascendió que Crystal a veces participaba de orgías junto a su marido, solo que en esa ocasión fue excluida. Se desconoce la veracidad de estos dichos. Debido a que la mujer había aceptado la responsabilidad de sus actos, la investigación previa al proceso judicial no duró mucho, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros casos de asesinato. El juicio comenzó poco más de un año después del triple homicidio, el lunes 6 de marzo de 2017, en el Tribunal Superior del Condado de Gaston. Crystal había sido acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado, por lo que si era encontrada culpable de los cargos, probablemente sería sentenciada a 3 cadenas perpetuas, sin libertad condicional. Sin embargo, la mujer llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Durante la primera audiencia, se estableció que sufría de problemas mentales anteriormente documentados y que su psiquiatra expresó su preocupación de que pudiera perder los estribos poco antes de los asesinatos. En síntesis, la defensa alegó que sufría demencia y que no estaba plenamente consciente de lo que hacía cuando asesinó a las 3 víctimas. Los jurados podrían considerar los actos de Crystal como crímenes pasionales, resultando en 3 cargos de homicidio involuntario, lo que resultaría en tan solo 15 años de prisión. Entonces Crystal se declaró culpable el mismo día del comienzo del juicio de un cargo de homicidio involuntario por el fallecimiento de su esposo, consiguiendo que su condena fuera rebajada, aunque también se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado por el deceso de Jeffrey y de Stephanie. Finalmente fue sentenciada a 29 años de prisión.
Esto no tardó en generar un revuelo por parte de las familias de las víctimas, sobre todo de las de Geoffrey y de Stephanie, que consideraban que la condena era demasiado baja para la magnitud de los crímenes. Eddie Heim dijo que su hija Stephanie amaba muchísimo a su familia y que merecía más. La jueza del Tribunal Superior, Yvonne Mims Evans, explicó a las familias que los fiscales tenían una pesada carga de prueba en los casos de asesinato en primer grado. Si un caso se presenta ante un jurado, nunca hay garantía de un veredicto de culpabilidad. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Crystal le dijo a la jueza que no podía decir nada para arreglar la situación. Manifestó que el incidente fue una tragedia, pero que disculparse no cambiaría las cosas, y no creía que las familias aceptaran nada de lo que pudiera llegar a decirles. Jennifer Burke, hermana mayor de Geoffrey, sostuvo 2 carteles para mostrar fotografías de él junto a otros miembros de su familia. Habló frente al tribunal, entre lágrimas y enojo, sobre la pérdida de su hermano. Expresó que este había sido brutalmente asesinado por una mujer malvada llamada Crystal Gambino. Luego se dirigió concretamente hacia la sentenciada y le dijo que esperaba que sufriera a diario, que viviera el resto de su vida en la miseria. Actualmente, Crystal se encuentra cumpliendo su condena en la institución correccional Anson, ubicada en el pueblo de Polcham de Carolina del Norte. Crystal afirma que no es una asesina a sangre fría, que simplemente perdió la cabeza y que lo único que quería en ese momento era que su esposo pagase por su traición. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.